Me encontré con un buen amigo mío y empecé a hablar con él. Y él me dijo: Yair, ¿no sabías lo que me sucedió? Dime, ¿qué pasó? Y me dijo: me aparté de Dios. Y al apartarme de Dios volví a las drogas nuevamente. Cuando caí en las drogas, empecé a acceder de ellas de tal manera que cogí las calles nuevamente. En pocas palabras, él se volvió reciclador, ya dormía en las esquinas, ya la droga lo llevó a irse de su casa y estaba incontrolable. Me dijo, pero siempre, a pesar de que estaba en las calles, a pesar de que estaba durmiendo en la calle, a pesar de que estaba comiendo basura, yo siempre tenía algo que Dios tenía un llamado conmigo. Y yo le dije: sí, tú sabes que tú eres predicador. Dios te ha llamado para que prediques la palabra. Tú sabes que tienes un ministerio grande y Dios tiene propósitos inmensos contigo. Él me dijo: sí, yo lo sé. Y ahora me estoy restaurando en Dios, me dijo él. Dormía en las calles. Mi mamá me dijo que la mamá lo iba a visitar a la calle, le llevaba comida, le hablaba la palabra de Dios, le decía: vuelva a la iglesia, vuelve a Dios. Y como ustedes saben, el amor de mamá es algo que no tiene precio. Hey, en pocas palabras, es algo que no se puede describir. Es un amor fuerte, fuerte. Y esa mamá iba a visitarlo, iba ya a verlo, y él me contaba de que comía en las calles, y un día me dijo él: miré y me di cuenta de la fidelidad de Dios. Yo le dije: sí, me di cuenta de la fidelidad de Dios y del poder que está en nosotros. Porque la Biblia dice en Hechos 1:8: descenderá el Espíritu Santo sobre vosotros y tendréis poder de Dios, me decía él. Y yo decía: seguro, ¿qué te pasó? Cuéntame lo que te pasó. Y él me dijo: cierto día, en el lugar donde vendían drogas, ahí había muchos satanistas, muchos brujos y muchas personas que hicieron pacto con el diablo. Y me contaba él y me dijo: un día estábamos en un grupo consumiendo drogas en el suelo, sentados en el suelo, en un rincón, estábamos consumiendo droga, me decía él, y estábamos ahí dándole, cuando de repente llegó uno de esos satanistas. Cuando llegó uno de ellos, cogió uno de mis compañeros y el tipo hizo un rezo y puso a hacer uno de mis compañeros como perro. Él me decía: yo me quedé sorprendido al ver cómo con sus oraciones puso a uno de los compañeros que estaba consumiendo drogas a hacer como perro. Después cogió a otro, hizo otro rezo y al otro compañero lo hizo que se revolcara en el piso. Y él miraba y decía, yo miraba cómo él cogía a los compañeros y los volvía a hacer cosas que no querían hacer. Él me decía, cogió a otro compañero y lo puso a hacer como choncho, como cerdo, y empezaba el hombre a cabatar con la boca al piso. Y yo me quedé así, dije, ¿esto qué es? Esto no es de Dios. Y cuando él se iba a acercar o dirigir hacia mí para hacer su rezo o su oración o su embrujo para ponerme a revolcar, él, como conocía las cosas de Dios, él era cristiano apartado, él me dijo, yo en mi mente empecé a reprender. Yo en mi mente empecé a decir, hay poder en la sangre de Cristo, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Y el hombre estaba bajo los efectos de droga. Ojo, estaba bajo los efectos de la droga. Estaba bajo los efectos del alcohol. Pero él miraba que a los amigos lo estaba atacando el satanista. Y él empezó, cuando lo fueron a atacar a él empezó a reprender en su mente y a hacer guerra espiritual. Y él empezó a decir, reprendo al diablo, hay poder en la sangre de Cristo, toda obra del diablo lo declaro atada en el nombre de Jesús. Y el satanista le tiraba los rezos y él veía que no lo tocaban. Y venía el hombre y volvía y le hacía los rezos y no lo tocaba. Y yo le decía, ¿y estabas alcoholizado y drogado? Y no te tocaba. Y me dijo, no me tocaba. Yo me quedé sorprendido, dije, oye, ¿cómo puede ser eso? Si estabas apartado de Dios. Y él me dijo, hey, el hombre me atacaba y yo reprendía en mi mente, ni lo confesaba, sino en mi mente, y no podía conmigo. El hombre en última después se me acercó a mí y me dijo, oiga, ¿tú quién eres? El satanista se acercó al cristiano apartado y le dijo, ¿tú quién eres? Y él le dijo,
No, uno más de los que están aquí le dijo, tú tienes, y el satanista le dijo, tienes un don especial, tú tienes algo especial, tú no deberías estar aquí en este lugar, tú deberías irte para tu casa y rehabilitarte, tienes un don especial de parte de Dios. O sea que hasta el diablo reconoce cuando Dios está en un lugar, aunque estaba apartado. Increíble. Pero déjame decirte que, y hay cristianos que se me acercan a mí, pastor, me están echando brujería. Pastor, el brujo de al frente me está haciendo la vida imposible. Y yo le digo, tú tienes la autoridad de Dios, tienes el poder de Dios. La Biblia dice en Hechos 1:8, descenderá el Espíritu Santo sobre vosotros y tendréis poder de Dios. En el griego significa dinamita, explosión de Dios. O sea que en mí, como hijo de Dios, no puede tocarme el brujo, no puede tocarme el satanista, porque el Espíritu de Dios está en mí. Yo soy luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas son las que huyen cuando la luz llega. Que sí, hermano, te quiero dar esta enseñanza, ¿sabes para qué? Para que no andes llorando ni lamentándote porque el brujo te hizo, está haciéndote rezo, porque te hicieron un altar, porque te hicieron esto. No. Tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No hay brujo que pueda contigo, porque Dios está en el lugar, está en ti. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? A mí una vez me dijeron, pastor, hay varios brujos haciéndole brujerías a usted para destruirlo. Y yo le dije, dígale a esos brujos que hagan fila, porque ya hay una fila muy adelante de ellos. O sea que tú como hombre de Dios, donde entres y donde llegues, la luz va a llegar contigo. Recuerda que hablaste con el pastor Yair de la Rosa. Y ¿sabes qué? Deberías mostrarle este video o mandarle este video a alguien que lo necesita. ¿Y sabes qué? Deberías dejarme tu comentario. Mil bendiciones.